Use case, repository, interface, presenter, controller. Si nunca escuchaste estas palabras, tu código no está tan limpio como vos crees. Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter. En el capítulo de hoy vamos a empezar a ver un poco qué es Clean Architecture aplicado a Flutter. Clean Architecture es un patrón de arquitectura propuesto por Uncle Bob Martin que tiene como premisa estructurar nuestro código en capas que van a interactuar entre sí. El objetivo principal es poder tener un código que sea fácil de reutilizar, extender y sobre todo de probar de manera automática. Para aplicar este patrón vamos a tomar la aplicación de See You Here, que no tiene aplicado ninguna arquitectura, ningún patrón de nada, y vamos a tratar de ver cómo podríamos llevar una aplicación que es un total desastre desde el punto de vista de arquitectura a algo que podamos testear y extender de manera mucho más simple. Vamos al código. Para empezar un poco con esto, vamos a ver qué es lo que teníamos. Teníamos una aplicación que la tenemos en la carpeta lib. Vamos a cerrar las de Android y iOS que ya las arreglamos y los tests que por ahora no los vamos a escribir. Esta aplicación tenía varias screens que están representadas por todos los archivos que terminan en --screen. Teníamos el main, que era el punto de entrada, teníamos algunas clases accesorias como este if, y teníamos unos providers como el notification providers para recibir notificaciones y poder reaccionar a los cambios. Como pueden ver, no tengo ningún orden en particular, tengo todo tirado en la carpeta lib, eso lo vamos a solucionar un poco también. Y vamos a ver, por ejemplo, el main.dart. Podemos ver que dentro de las mismas clases tenemos las inicializaciones de Firebase, tenemos callbacks. Dentro de nuestro código principal vemos que tenemos acá otro servicio que no está en un archivo separado. Y dentro de nuestro login screen, que es una pantalla que tampoco la tenemos separada, tenemos lógica de cómo loguearnos con Google, cómo loguearnos anónimamente. Sí, está todo como muy mezclado. Y después vamos a la parte de crear parties. Podemos ver que cuando se aprieta el botón para crear el party, tenemos acá la lógica para comunicarnos con Firebase. Si queremos migrar de Firebase a otro storage sería complicado porque tenemos todo Firebase por toda nuestra aplicación. Si queremos si queremos reutilizar esta lógica en otro punto, tendríamos que copiar y pegar. Tenemos varias cosas que mejorar. Y si quisiéramos probar todo esto sería bastante complicado. Lo primero que tendríamos que hacer es decidir qué vamos a hacer con la estructura de nuestro proyecto. Esta estructura lo que nos va a permitir es saber en dónde vamos a poner cada archivo que vayamos creando y a su vez saber cuál es la finalidad de esos archivos. Existen diferentes formas de hacer esto dependiendo del tamaño del proyecto. Podríamos tener, por ejemplo, en un proyecto chico como este, podríamos tener una carpeta screens con todas las screens, una carpeta UI con todos los elementos comunes de interfaz, una carpeta presenters con los presentadores, una carpeta use case con los casos de uso, una carpeta model con los modelos de datos, etc. Pero a medida que el proyecto crece, eso nos empieza a quedar chico. Si tenemos una aplicación con 150 pantallas, nuestra carpeta screens tendría 150 archivos, por lo tanto eso se vuelve un poco tedioso de mantener. La otra forma de organizarlo suele ser por feature o por característica que estemos desarrollando. Entonces, en el caso de nuestra aplicación, podríamos tener una subcarpeta para la parte de welcome, una carpeta para la parte de login, una carpeta para la parte de creación de parties y una carpeta para y una carpeta, por ejemplo, para la parte de hacer un join a un party. Si bien para un proyecto tan chico esa estructura parece como demasiadas carpetas, las carpetas no cuestan plata, las carpetas no cuestan espacio. Por lo tanto, voy a ir por esa porque a largo plazo siempre me parece que es más mantenible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que esto ya no tiene tanto que ver con Clean Architecture, pero es una buena práctica. Vamos a crear varias carpetas. Vamos a crear un folder que se llama Create Party, otro que se llame Join Party, Login, otro que se llame Maps y otro que se llame Welcome. Una vez que tenemos nuestras carpetas, simplemente vamos a ir moviendo el código que corresponde a cada una de las carpetas.
El main no lo puedo mover directamente porque el main tiene mezclado un poco que es el welcome, o en este caso que se llama myApp. Así que vamos a separarlo a mano. Vamos a ir a welcome y crear un nuevo archivo. Vamos a hacer que se llame welcome screen. Y esto vamos a hacer que sea el myApp. El myApp llega hasta aquí. Ahora tenemos que importar todas las cosas que utiliza esto. Y el login screen lo vamos a dejar para lo último, ya que lo tenemos que mover de lugar también. Importamos eso y estamos con casi todo. Vamos a cambiarle el nombre. Ahora se va a llamar welcome screen. Y vamos a actualizar los nombres de los states para que coincida. Ahora que tenemos nuestra welcome screen, acá al principio directamente podemos usar nuestra welcome screen. Y ahora nuestro login screen con su estado lo vamos a llevar a otro archivo que va a estar en la carpeta de login y se va a llamar login screen. Nuevamente tenemos que cortar todas las cosas que estemos utilizando para que esto no tenga más errores. Eliminamos todos los errores de login screen. Vamos ahora a mover lo que nos queda acá, que es este login service, a una nueva carpeta. Como ya tenemos un service y un provider, vamos a aprovechar a crear algunas carpetas extras, como ser services, y vamos a crear otra que se llame providers. Si de repente nos encontramos en que estas carpetas services y providers se nos están perdiendo o se nos están confundiendo con las pantallas de nuestros features, lo que podemos hacer es crear otra subcarpeta que se llame features, y dentro de features podemos mover todas las features que estuvimos creando hasta recién, y de esa manera podemos separar como en un primer nivel diciendo estos son features de la aplicación, estos son servicios que va a usar las features, estos son providers que se van a utilizar en la aplicación, y así sucesivamente. Vamos a mover el provider dentro de providers y vamos a crear una última carpeta que se llame UI, y vamos a mover los elementos comunes de UI que tiene nuestra aplicación. Vamos a corregir los imports de todas las cosas que cambiaron de lugar y el refactor de Visual Studio Code no pudo agarrar. Vamos a eliminar todos los imports que acá ya no se usan porque se movieron cosas. Queda un poco más limpio. Y no sabemos qué cosas tenemos por arreglar, podemos venir acá al tab de Problems y podemos ir arreglando los problemas a medida que los encontramos. La mayoría de las cosas que vamos a tener son cosas de import. Este está deprecated, vamos a cambiarlo por el equivalente, que es un elevated button, ya que estamos. Y acá importamos el map screen y ajustamos todas las rutas que sean necesarias. Una vez que no tenemos más errores, podemos terminar con las sugerencias de las cosas que están deprecated. La lista está deprecated, tendríamos que usar el literal. Ahí tenemos todo nuestro código, y si lo vamos a analizar ahora y lo comparan con lo que teníamos al principio, ahora si alguien baja nuestro proyecto y abre nuestra carpeta lib, va a ver que tiene un main que simplemente... No, esperen, nos faltó mover el service, que se lo había movido, login service. Ahora sí, si alguien abre nuestra carpeta por primera vez, va a haber un archivo main donde ve que se va a correr el welcome screen en un archivo que casi no tiene código. Antes eran ridícula la cantidad de líneas de código que había acá. Vemos que se registra un singleton para el login service
que va a ser utilizado después por el resto de la aplicación. En este caso usamos Getit para hacer una inyección de dependencias. Y luego vemos que tenemos varias carpetas: Features, Providers, Services y UI. En UI tenemos widgets que se utilizan en el resto de la aplicación. En Service tenemos por ahora solo el Login Service. En Providers tenemos el del provider de las notificaciones. Y luego tenemos Features, donde por cada subdirectorio tenemos la pantalla de esa feature. Al principio esto va a parecer que no tiene mucho sentido porque tenemos una carpeta, un archivo, pero ahora a medida que agreguemos más archivos y que empecemos a limpiar la lógica, van a ver que esto va a tener cada vez más sentido. Hicimos un montón de refactos, así que antes de seguir con nada, vamos a ver si realmente la aplicación sigue ejecutando. Tenemos errores. Me faltó corregir ese import. Vamos a ver si la aplicación sigue ejecutando. La aplicación se está instalando y si todo sale bien deberíamos ver el welcome screen. Perfecto, y podemos ir a crear una fiesta y vemos el Google Maps. La aplicación anda, no rompimos nada. Vamos a hacer un commit en el control de versiones, así tenemos los cambios de manera incremental y es más fácil volver para atrás si tenemos algún fallo en el futuro. Lo siguiente sería entonces ahora empezar a separar nuestra lógica para poder desacoplar la lógica de negocio, que es básicamente la lógica de negocio es lo que hace nuestra aplicación especial, de las herramientas que utilizamos, que en este caso sería de separar nuestra lógica interna de Firebase. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque, por ejemplo, si el día de mañana Firebase se vuelve muy costoso y queremos crear nuestros propios servicios y toda nuestra aplicación depende de Firebase, va a ser muy costoso hacer el cambio completo. Ahora, si nosotros tenemos el código de Firebase aislado en una porción de nuestro código, podemos hacer el cambio y probarlo de manera mucho más simple. Vamos a empezar con algo fácil como es nuestro service. Si vemos ahora, nuestro service lo que está haciendo es básicamente depender de Firebase Out para obtener el current user, para hacer un sign in con usuario y contraseña, o para hacer un sign in anónimo, o para hacer el sign out. Todo esto devuelve siempre un user, que este user es una clase que está dentro del paquete de Firebase, como se puede ver en esta línea. Y el problema con hacer eso es que si el día de mañana queremos cambiar a un user que esté, por ejemplo, en Microsoft Cloud o Azure sería, o si queremos pasar a utilizar algo relacionado con Google Cloud sin Firebase o nuestro propio backend, este user lo vamos a tener desparramado por toda la aplicación y va a ser muy difícil de cambiarlo. Entonces lo que tendríamos que hacer es crear nuestro propio user y luego hacer una conversión del user de Firebase a nuestro user. Esto nos da como ventaja que vamos a poder cambiar desde dónde sacamos los datos, pero nuestra aplicación, como va a trabajar con nuestro user interno, no tiene que cambiar a futuro. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, vamos a empezar creando una nueva carpeta dentro de Service, donde vamos a crear una carpeta que se llame Models, y dentro de Models vamos a crear nuestro propio user. Ahora, cuando tenemos así clases que se llaman tan parecidas, puede llegar a ser un problema, pero ahora vamos a ver que Dart nos da herramientas para no tener esas confusiones. Dentro de la carpeta model vamos a empezar creando nuestro archivo user.dart. Va a tener una clase de llame user que se llame igual a la de Firebase. Es una coincidencia, podría no ser el caso. Ahora vamos a ver cómo trabajar con las dos clases sin confundirnos. Y vamos a decir que esto tiene un user ID y un name, que son las cosas que vamos a necesitar. Vamos a crear un constructor para estas dos variables y lo vamos a hacer con argumentos no posicionales. Bien, ahora tenemos este user y lo queremos utilizar dentro de nuestra clase, pero como tenemos este import, este user lo está leyendo desde este archivo. Por lo tanto, a este import vamos a agregarle lo que se llama un alias y vamos a decir que esto es Firebase Authentication y vamos a importar este user de la carpeta Models Users.
Y ahora, la instancia esta de Firebase la vamos a acceder como fa.firebase. Y ahora todos los accesos a Firebase Out lo vamos a hacer con el fa. Ya que ahora todas estas llamadas están en un namespace diferente. Lo que nos quedan ahora son algunos errores que vemos que nos dice que no podemos, que tendremos que devolver un user del nuestro, pero este user es otro user, es otra clase user. Ahora lo que tenemos que generar entonces es una clase que nos permita mapear desde la clase user de Firebase a la clase user nuestra. Para eso podemos hacerlo de diferentes formas. Yo voy a crear dentro de Service una clase que se llame Firebase User Mapper. Y acá vamos a generar una función de extensión, class User Mapper on User. Pero ahora este user quiero que sea, para que esto sea una extension, acá tiene que ser extension. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer es que todos los mensajes, todos los métodos que agreguemos en UserMapper van a ser accesibles desde la clase, desde cualquier instancia de la clase user de Firebase. Acá lo que entonces ahora sí vamos a tener que importar es nuestro usuario, pero en este caso le vamos a tener que nuevamente poner un alias para poder utilizarlo. Entonces queremos hacer una función que retorne un usuario de los nuestros, y para eso vamos a tener que hacer nuestro user y vamos a llamar al constructor y decirle que el user ID va a ser a this.uid y vamos a decir que el name va a ser igual a this.displayName. Entonces, cuando alguien llame esta función sobre un objeto user de Firebase, lo que va a hacer es devolvernos un user de nuestra aplicación que tenga los datos inicializados igual a los que los tiene el usuario de Firebase. Ahora podemos venir a nuestro login y directamente llamar a user. Importamos, borré sin querer el current user, ahora sí. Este current user lo estamos convirtiendo a nuestro user y ahora esto se va a devolver correctamente. Hacemos lo mismo en cada lugar que usamos el user y ahora nuestra clase no tiene ningún error. Ahora que fixeamos nuestro servicio, vamos a ver cómo fixear el resto de la aplicación. Si vamos acá a la parte de problemas, vemos que acá me dice que el current user es de un tipo incorrecto. Eso es porque acá tenemos seguramente importado Firebase. Lo vamos a sacar y lo que vamos a hacer es importar nuestro propio user. Como ven acá dice services models y user.dar. Seguramente ahora tengamos un montón de errores de Firebase porque Firebase no tendría que estar acá. Ahora después lo vamos a sacar, pero para solucionarlo vamos a usar el mismo truco que usamos recién en nuestro service. Vamos a importarlo con un alias y vamos a modificar todas las llamadas que fallan para que utilice el alias. Eso sería ponerle fa. A todas las llamadas que estuviese fallando. Nuevamente todo esto está sucediendo porque nosotros estamos utilizando mal nuestras clases. Bien, como podemos ver acá ni siquiera estamos usando el servicio de login. Por alguna razón nunca lo utilicé, que lo tengo acá arriba. Vamos a ver si lo podemos mirar rápido porque acá sí lo uso, pero este mensaje por alguna razón no los estoy teniendo en cuenta. Ok, tiene que ver algo con el link de la cuenta de Google. IsAnonymous es otra cosa que tenemos que agregar a nuestro usuario. Y vamos a ver ahora nuestro user es el user de See You Here. Vamos a agregarle el atributo. Y por lo tanto vamos a actualizar el mapper. Ahora que tenemos ese usuario corregido, lo que vamos a tener que hacer temporalmente, esto no es un name. El service lo estoy usando, pero lo estoy mezclando. Después vamos a hacer un refactor de eso. Eso no era display name, es name. Acá guardo bien el user. Este es el name.
podría haber usado el mismo nombre. Result current user. Esto no va a funcionar por ahora hasta que hagamos el refactor, así que lo vamos a comentar porque esto está esperando que nuestro usuario sea un usuario de Firebase y poder relinkearlo con una cuenta de Google, porque es la parte donde hacíamos que un usuario anónimo se convierta en un usuario real. Vamos a dejarlo desactivado eso por ahora, y acá vamos a poner user ID. Tenemos otro error. Vamos a hacer una prueba, vamos a ver qué pasa si queremos compilar de vuelta la aplicación y vamos a ver dónde está fallando. La aplicación está instalando de vuelta, quiere decir que nuestro código sigue funcionando. Vamos a ver qué pasa ahora con la detección del usuario logueado. Me sigue detectando que estoy logueado, seguramente como anónimo. Vamos a salir, vamos a entrar como anónimo. Ahí pude entrar como anónimo y todo mi código sigue funcionando. Como dije antes, la diferencia es que ahora mi user, cada vez que yo hago referencia a este user, ahora mi user es un user genérico que no depende del backend. Yo podría cambiarme a cualquier otro podría cambiarme a cualquier otro proveedor de autenticación que existe en el mundo, y lo único que tendría que hacer es cambiar cómo funciona mi login service y cómo funciona mi mapper. El resto de la aplicación queda totalmente desconectada y desacoplada, lo cual es bueno porque me permite ahora testear mi login service sin depender de Firebase. Saquemos de contexto estas funcioncitas que todavía no arregle, pero ese es el principal objetivo de todo lo que estamos haciendo. Como todo lo que hacemos incrementalmente, vamos a agregar todos estos cambios y ya dejarlo listo para el siguiente paso. A la gente autoimprovisada, llevo 23 minutos de video y todavía me faltan como 30 más, así que me quedo súper largo. Lo voy a cortar en dos partes. Ahora después de terminar de editar la primera parte, y la segunda parte la voy a estar subiendo entre el sábado o el martes, dependiendo cuando la termine de editar. Así que no se olviden de suscribirse, darle a la campanita para no perderse la segunda parte, y muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos.